Hola, ¿cómo están? Estoy aquí, Facebook Man, deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar, quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar, también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más, comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, y a Josué Medina. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Soy Izuku Midoriya. No me jodas. Por Blondaime. Fortalecimiento 3, 2K 383, 226 por Blondaime Follow compartir regresé a casa sin prisas, ingresando del mismo modo por el que escapé en primer lugar 2 regresé a casa sin prisas, ingresando del mismo modo por el que escapé en primer lugar. Una primera mirada dejó claro que mamá no había ingresado al cuarto para revisar, algo positivo, de otro modo debería dar muchas explicaciones. 15 aliviado liberé al One for All, cruzando la ventana y caminando hasta quedar frente al espejo en la pared. Fui saludado por un reflejo cansado, mas no superado frente a la adversidad reciente. Sonreí de lado, notando los pocos moretones y cortes que adornaban al cuerpo, eran ínfimos, fáciles de ocultar para el resto. 3 abandoné esas prendas, eligiendo una camiseta oscura de mangas largas, cualquier herida quedó escondida al momento, proceso que repetí eligiendo un pantalón de igual color. Con aquello hecho tomé ruta hacia el baño, deseando lavar el rostro y terminar de eliminar la tierra resultante. Con Bakugnu sin provocar problemas pronto tengo un lío menos entre manos. Además, abrí la canilla del agua, sintiendo el frío líquido enfriar ambas manos, sus palabras equivocadas no estaban, si alguien como él puede ver al gato encerrado, entonces la reacción del resto será menos que bonita. Uno esperaba y Olmig pudiera cubrir cualquier incógnita o comentario que surgiera a raíz de aquello. Solo podía mantener la licencia oculta por un determinado tiempo, cuando llegaran los exámenes correspondientes debería expresar una gran historia para ocultar la realidad. Dicha historia no traería corrupción de por medio, si tengo suerte, el agua salpicó mi rostro, goteando entre algunos cabellos y quitando al excedente de suciedad que traía consigo. Cerré la canilla y secando todo volví a descansar, estar sobre un colchón cómodo, además de costoso, fue perfecto. Podía sentir cada músculo hundiéndose en el algodón, instando a que cerrara los ojos hasta que doliera no abrirlos. ¿Realmente amaba dormir? Has hecho un buen trabajo. Lástima que otros no tanto. Soy consciente de ello, segundo portador, mantuve los ojos cerrados, aunque sabía a ciencia cierta que el espíritu del hombre reposaba sobre una pared del cuarto. Poseer el One for All ofrecía dicha consciencia superior, sabía con exactitud cuando algo cambiaba dentro del mismo. Y en ese preciso instante era muy claro dicho cambio. Los otros no están totalmente de acuerdo ante la decisión que tomaste, su voz parecía un eco, lejana y cercana a la vez, yendo y viniendo entre espacios vacíos. Es entendible, ninguna postura tiene la oportunidad de fungir como territorio neutro, aún dudaba sobre aquella decisión, pensando caminos y rutas alternativas. Sin embargo, no podía retroceder, eso sería cobarde. Si eres un héroe tal vez, pero ellos, no son capaces de ver que tú no eres un héroe, las palabras, crudas en su naturaleza causaron que abriera los ojos. Estaba afirmando algo bastante interesante. Al menos no el tipo de héroe que consideran correcto y ahí nace la equivocación, se incorporó, descruzando los brazos para caminar hasta quedar al borde de la cama, comprendes el conflicto de una forma distinta, íntima y personal. Ese detalle te hace perfecto para darle fin. 7 opté por levantarme de la cama, cualquier cansancio desapareciendo producto del hombre y sus comentarios menos que asertivos. De verdad, ahora tenía curiosidad ante lo que podría oír pronto.
Explícate mejor, murmuré por lo bajo, observando la silueta difusa y fantasmal del segundo portador. Conservaba esa calculadora mirada con la cual lo conocí, distinguiéndose del resto en gran medida, y no te lo tomes a mal, pero, eres el único cuyo pensamiento es a mi favor. ¿Por qué de ello? Los demás portadores apenas y aceptan que existo. Él levantó ambas cejas en respuesta, sin entender la razón del planteamiento inicial. Parecía menos que interesado por explayarse, asumiendo razón de forma simple y llana. Porque tienes buenas ideas, solo están mal implementadas, frunció el ceño, molesto ante algo fuera del control mutuo. Para ser un espíritu, llevaba más presencia que muchos otros vivos, ganar aliados con el gobierno, evitando enemigos burócratas de porquería. Pocos tienen la paciencia de elegir ese camino. 6. Levanté ligeramente la mirada, sin creer que alguien vería de buen modo aquella decisión. Incluso Gran Torino mostró lo desilusionado que estaba tras enterarse del hecho. Entonces, ver apoyo en él fue espectacular. No forme una opinión completa del hombre, pero solo gana puntos positivos cada vez que habla. Aún así, pudiste presionar más, pudiste exigir mayores libertades, pudiste dejar en claro quién controlaría a quién. La molestia obtuvo sentido. Estaba frustrado al presenciar buenas decisiones a medias, repletas de consecuencias evitables. 3. Controlar. Qué duras palabras para un héroe. ¿No deben profetizar sobre libertad y buena moral justa? Comenté con sarcasmo. Era agradable escuchar a alguien siendo honesto y evitando embellecer cada cosa. Amaba a los héroes, daban un aire fantasioso único. Sin embargo, a veces, la fingida y pura voluntad molestaba. En público podía entenderlo, pero luego, en serio costaba ver la realidad. Demasiado positivismo era insoportable, mientras que por el contrario, demasiada mierda junta tampoco se apreciaba. Dile eso a un soldado y espera su reacción, será única. Segundo sonrió, a labios cerrados de forma que pareciera ínfima, casi inexistente. Ahí radica la diferencia entre el resto y nosotros. Ellos viven aprendiendo para ser héroes, mientras que nosotros debemos actuar como sobrevivientes. 6. Las palabras resultaron duras, pero no falsas. Cada uno tenía roles a cumplir, quizás más sencillos, quizás no, y al final, tocó la peor parte. Aún así, gracias a recibir el golpe cruel de la vida obtuve algo mejor. Poder. La capacidad innata de superar a cualquiera solo con fuerza bruta. Antes lo hubiera considerado poco justo, ahora, costaba entender cómo viví en debilidad por tanto tiempo. Amaba el fortalecer cada día al cuerpo, sentir progresión y mejora, esa satisfacción personal inalcanzable para muchos. Sí, ser poderoso era único y jamás lo cambiaría. 3. Tú no estás aquí en decisión propia, no actúas porque así te nace hacerlo. No, lo haces de ese modo porque muchas alternativas no tienes. Encontré pura razón, inclinando la cabeza para escuchar al hombre expresar con palabras algo solo reflexionado en mi cabeza. Luchas la guerra de otras personas, sufres en nombre de otras personas, actúas por y para otras personas. ¿Sabes en qué te convierte eso? 2. Por supuesto. En un soldado. 5, exactamente. El silencio reinó, testigo del intercambio y manteniendo calma donde no debería haberla. Nadie pensaría que tal situación estaría ocurriendo frente a la aterradora y constante calma. No seré un mentor para ti, tampoco un amigo. Seré un aliado y es momento que entiendas eso. Él caminó hasta quedar frente a frente. Frío e indiferente, pero confiado y seguro. Errores de novato, mentores, tonterías sin sentido. Al comienzo. ¿Podía entenderlo, ahora? Creo que tuviste suficiente aprendizaje. Tragué saliva, igualando miradas. Segundo entendía las cosas de una forma distinta, era directo, inteligente y empleaba muy bien las tácticas de guerrilla. No tenía fuerza extrema, solo capacidades de supervivencia. Y. Nadie evitaba por tanto tiempo al gran All for One con pocas capacidades en ese ámbito. Jamás lo pensé, pero, él podría ser de quien mejor guía obtenga, no jugando al héroe, tampoco como villano incomprendido. Simplemente, de forma correcta. Tienes razón, y lo siento, agaché la cabeza, aceptando justa culpa. No sentía vergüenza por tal cosa, de hecho, consideraba un alivio poder decirlo realmente, incluso cuando creo hacer bien las cosas, siguen a medias. Energía pura recorrió cada centímetro del cuerpo, dejando opacada a la fría culpa para ofrecer un calor vigorizante y único. One for All estaba hablando, usando sus propios medios en son de proteger la integridad psicofísica del portador. ¿Cuántas veces lo había dicho?
No importaba, era increíble. Segundo notó esto mejor que nadie, regalando una rara pero cuidada sonrisa. Tampoco te mortifiques, ese combate contra el chico Bakugan fue excelente. Dejaste bien marcado cómo sería cada cosa, remarcando hechos y señalando verdades. Quiero esa actitud en todo momento, extendió ambos brazos, queriendo abarcar el cuarto entero y quedándose corto. Sin embargo, podía comprenderse fácil el mensaje que deseaba transmitir. Tengo múltiples factores a favor, solo debo dejar de jugar, muéstrale al mundo cuán poderoso es un soldado bajo ropajes heroicos. Por primera vez desde que abandoné el hospital, pura y desenfrenada emoción fluyó, generando quizás la mayor sonrisa que este joven rostro permitía. No controles las piezas en el ajedrez, destruye ese tablero y somete a quienes lo merezcan. Nadie dictamina las jugadas de un soldado, solo su propia moral. 30 mierda, ¿qué clase de heroísmo torcido y patriótico estaba presenciando? Era fantástico. Lo sentía tan 4, tan como desearía actuar frente a la mayoría de problemas reales. Pasado, presente, futuro. Los conoces a todos, tienes a todos siguiendo tus pasos. Que nada ni nadie te retenga transmigrado, el mundo se ha vuelto un tablero gigante de juego, su figura desapareció, dejando breve humo blanquecino, puro y fácil de moldear, nada parecido al hombre de creencias firmes que ahí existía. 3 Tuve que sentarme nuevamente en la cama, sin saber cuándo llegué a dicha posición en primer lugar. Respiraba con rapidez, sintiendo al corazón latir a 1000, como un bombo gigante que se destacaba entre la gran marcha festiva. Quería reír, gritar, salir de casa y entrenar hasta sucumbir adolorido. El One for All acompañaba al sentimiento, feliz por ver a su compañero en iguales condiciones. Era un poder puro y bien formado, dando más lealtad que cualquier otro ser consciente. Las manos temblaban, no debido a la energizante energía que recorría esas venas. Quería comenzar cuanto antes, necesitaba comenzar cuanto antes. Quería un nuevo comienzo, ahora lo tengo. 5 Estacionó la camioneta, oyendo al motor silenciar su conjunto de piezas y mecanismos. Estacionó la camioneta, oyendo al motor silenciar su conjunto de piezas y mecanismos. Conocía cada sonido a la perfección, producto de cuidar por años al campeón que tantos viajes en calma le había ofrecido. Nunca disfrutó particularmente de los vehículos deportivos o lujosos, quizás porque eran demasiado llamativos y él destacaba sin esforzarse. Estados Unidos ofreció cientos de enseñanzas, pero ninguna comparada a la gran adquisición que hizo en dichos días. Ahora, retirado y todo, su mayor anhelo era ver triunfar al joven sucesor. Luego, haría grandes viajes por la carretera. Si las cosas fueran solo un poco más fáciles. Abandonó el vehículo, asegurando que su sombrero cubriera bien la gran mata de cabello rubio desganado que llevaba. Todavía cuidaba quién era respecto al mundo real y más con el tipo de pláticas que pronto ocurrirían. Caminando accedió al lugar cuyo aprecio se había ganado limpiamente, uno algo desgastado y todavía así hogareño. De entre tantas posibilidades, un gimnasio jamás lo pensó como zona de confort, gracioso quizás, siendo consciente del tiempo que dedicó a tales instalaciones. Cuando cruzó el umbral, disfrutó del tenue color opaco vislumbrado, permitiendo a los rayos solares, pero limitando cuánta luz podía entrar. Pequeñas partículas de polvo asomaban por la imagen, regalando calma y serenidad sin quererlo realmente. Sonrió, relajado frente al cómodo ambiente que sabía estaba ahí para él, solo deseaba tomar un poco de café y observar aquellos elementos de entrenamiento, rememorando viejas épocas con nostalgia pura. Sin embargo, un inconfundible sonido abarcó cada esquina del lugar, uno retumbante y poderoso. Lo conocía perfectamente, vivía de ello en cierta forma, no estaba orgulloso frente a tal afirmación. Dirigiéndose al origen encontró confirmadas sus intuiciones, alguien estaba entrenando. No alguien. Era Midoriya Izuku, la persona a quien sucedía su manto Y. Con quien tenía pláticas pendientes. 4 Pero por breves instantes todo ese detalle quedó relegado, ya que frente a sus ojos una imagen espectacular tomaba forma. Había visto al muchacho entrenar muchas veces, golpear dicho saco hasta el olvido. Y de igual forma, no formulaba palabras capaces de igualar aquellos momentos con el actual. Cada golpe, cada movimiento de pies, cada antelación para equiparar la proximidad del objeto sin vida. Todo obtenía una magia diferente, como si frente suyo tuviera al mejor boxeador de la historia dando clases prácticas. Guiando el combate con puños y no palabras, repitiendo fórmulas a la par que originaba otras nuevas.
Simple repetición volviéndose novedosa, patrones exactos resolviendo situaciones diferentes. Era impresionante. Alegría, curiosidad y orgullo, encontró cada sentimiento al mismo tiempo, quería acercarse solo para ver de cerca la gran figura que, irónicamente, venía de un muchacho. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Midoriya murmuraba de forma constante, centrado y veloz como se esperaría de alguien cuya figura aspiraba a ello. Su short style reflejaba eso, combinando la pura fuerza detrás de una patada con el ágil movimiento del corredor olímpico. Cuando enfrentó al símbolo del mal imitó dicho estilo, fue breve, pero suficiente para mostrarle la clase de potencia en bruto que traía consigo el noveno. Al paso que lleva y con el control natural del One for All, no necesitará más que unos meses para superar al gran All Might del otro día. Desde su perspectiva, era irreal la mejoría presentada por el chico. Pasar de tener mucho poder sin control a controlar habilidades ajenas al mismo es un salto gigante. Él lo dominó desde los primeros momentos, aún así, fue una cuestión física, portaba las cualidades necesarias en el momento indicado. No necesitó de esfuerzos adicionales o algo similar. All Might, es bueno verlo, la voz del muchacho le hizo regresar al mundo real, recordándole que estaba parado como tonto en un gimnasio vacío, no pensé encontrarlo tan pronto. Cruzó miradas, azul profundo contra verde esmeralda. Si pudiera sentir mayor impresión, entonces esa confianza extra en los ojos de su joven sucesor serían la causa de ello. Llevaba un aire distinto, más relajado, como si hubiera llegado al entendimiento general de cualquier conflicto interno o externo. 2. Joven Midoriya, ¿cómo ha estado? Eligió realizar la pregunta obvia, teniendo mayor interés en saber el estado actual del chico. Comprendía lo difícil del nuevo mundo al que debía enfrentarse y las posibles consecuencias. No le sorprendería escuchar sobre temas referidos a la ansiedad o el estrés, eran muy recurrentes cuando se involucraban trabajos con altos riesgos y exposiciones. El heroísmo traía dichos factores, en menor o mayor medida según los momentos presentes, pero ahí residía el riesgo. Asombroso de hecho, observó al chico limpiarse el rostro, utilizando una toalla cercana al saco de boxeo, su voz a pesar de estar amortiguada por el paño ahora húmedo, dejaba ver aparente tranquilidad, quería llamarlo, sin embargo surgieron, algunos asuntos. Rió en voz baja, dándole una mirada cómplice que decidió no entender completamente, le recordaba a cierto incidente previo al festival deportivo. Y en son de su propia integridad, alejaría la conversación de eso. Lo entiendo, han sido días complicados, él mismo estuvo entre ruedas de prensa, sonriendo y afirmando que todo estaría bien, como si no sintiera los problemas por venir minuto a minuto. Odiaba mentir, pero a veces, era necesario, yo también he necesitado hablar con usted. Cualquier diversión quedó relegada, dando paso a la curiosidad natural del muchacho, quien sin decir mucho inclinó de forma leve su cabeza, ambos brazos terminaron cruzados y una sonrisa minúscula cobró lugar. ¿De verdad? El joven Midoriya cuestionó intrigado, con los ojos entrecerrados y la mirada fija en su persona. Por un momento pudo jurar que oyó sospecha bajo el tono interrogante, entonces soy todo oídos. Quizás, ya le habían comunicado lo que necesitaba decirle. El director Nezu desea verlo, expresó todo de igual forma, notando la ligera sorpresa que acompañó al muchacho, tensó los brazos para después permitir relajación. Una acción correspondiente a nerviosismo involuntario. ¿Por qué de la incomodidad? No encontraba razón en temerle a la quimera. Sí, era inquietante por momentos, pero lo hacía en son de burla, jugando con quienes estuvieran presentes. Además, el joven Midoriya solo cruzó palabras una vez, al menos hasta donde sabía. Nezu, ¿qué necesitará ahora? El murmullo resonó en pura advertencia y esta vez realmente no le agradó, su protegido mostraba signos de apatía poco comunes y peor aún, contra gente buena. Podía entenderlo cuando de villanos hablaban, hombre precavido valía por dos. Sin embargo, tener recelo hacia personas de confianza, eso no estaba bien. En el peor de los casos, estaría frente a un caso peligroso de estrés, producto de la batalla sucedida tiempo atrás. O peor todavía, All for One logró cimentar semillas de desconfianza en el noveno portador. Entonces, contra cualquier confianza innata que sintiera, decidió preguntar. Joven Midoriya, ¿está todo, realmente bien? Incliné la cabeza, confuso ante la declaración repetida. Incliné la cabeza, confuso ante la declaración repetida. ¿Estaba todo bien?
Por supuesto que sí, habían problemas a resolver, pero de a poco iban obteniendo soluciones. Cualquier otra definición de bien sería demasiado ambiciosa para una persona dentro del ámbito heroico. Uno estar en el ojo de la tormenta causa situaciones de dicha índole, no puedes ignorar tales cosas, solo buscar soluciones prácticas y cuyos resultados afecten lo menos posible al entorno circundante. Pero ahora tenía una nueva adición en el camino que llevo siguiendo, otra perspectiva más dura y no por ello severa o injusta. Era importante el estar cómodo con la forma de actuar, de otro modo provoca conflictos internos que entorpecen a los actos cometidos. Ese dilema arruinó mucho a quien era realmente. Sabía que ser un héroe de cómic no estaba en la mesa, simplemente no tenía las características necesarias para ello. Tampoco ser un antihéroe o villano, quería hacer el bien y ya, evitando dramas o estupideces que generaban mayores problemas innecesarios. 6. El segundo portador ofreció una alternativa y todavía más importante, demostró que incluso dentro de sus errores traía algunos aciertos. Así que sí, estaba bien. Por supuesto, All-Might, después de todo, liberó cierto porcentaje del One for All hacia la mano derecha, elevando dicha extremidad para simular una cierta postura clásica, yo estoy aquí. Apretó el puño, sonriendo con seguridad y valor. No realizaba tal referencia solo porque sí, realmente quería sacarse de encima las dudas del hombre, cosa que sabía obtener jugando con la nula atención. Jaja. Buena respuesta. Toshinori respondió como esperaba, riendo y elevando el pulgar con orgullo. Sin embargo, ajeno al pensamiento que manejaba, aún retenía cierta duda, confío en usted, joven. No lo olvide. Esas últimas palabras calaron de forma distinta, portando mayor importancia y profundidad. Casi parecían las palabras de un muerto. Cosa que, jamás pasaría. Yo lo había decidido. Igualmente All-Might, es una persona más que digna de fiar, caminé hasta quedar a su lado, estirando los músculos tras entrenar todo el día. Al principio ejercitaba por obligación, ahora, amaba hacerlo, si me da unos momentos puedo ducharme para ir a la academia. Quería quitarme rápido a Nezu del camino, cualquier razón para pedir de mi presencia solo significaba un paso más dentro de algún esquema elaborado y complejo. Además odiaba mucho su actuación a espaldas del resto, él no tenía derecho a revelar sobre la existencia de One for All. Sin embargo, lo hizo, explicándole todo al maestro Aizawa. Esa rata jugaba sucio y jamás entraba al campo de batalla, por lo que se debía tomar a tientas cada acción suya. No tengo problemas, joven, tómese el tiempo necesario. All-Might aceptó la petición, palmeando un hombro para que tomara camino hacia las duchas. Viendo el tiempo a esperar se movió hasta sentarse en la esquina del cuadrilátero. Por cierto, ¿cuánto tiempo lleva entrenando? Pues, fueron 4 horas de meditación profunda y 3 de puro boxeo, serían 7 horas, Alejandro respondí aquella pregunta, perdiendo la expresión estupefacta y ridícula que portaba el anterior número 1. Apenas son las 2, lleva entrenando desde las 7 de la mañana. 2. Lleva entrenando desde las 7 de la mañana. El sonido de intensas llamaradas cubrió a cualquier otro circundante, inundando su pensamiento con molestia por el repetitivo desarrollo del hombre a quien llamaba padre. Había sido consciente en aquel día sobre la situación actual, sabiendo de forma rápida e intuitiva que tal cosa iba a suceder. La batalla de camino, como todos comentaban, fue, y sigue siendo, un cambio gigante a la percepción heroica, tanto para su generación y la previa a ella. Esa confianza natural hacia los héroes se volvió menguante, complicada, incluso recelosa. El número 1 cerró un ciclo, grandes héroes probaron no tener lo necesario para portar dicho título y un estudiante coronó el liderazgo del heroísmo próximo a reinar. Dichos factores atacaron de golpe, bajo una situación menos que agradable, trayendo consigo al avance forzado del pensamiento simple. Cuando observó a Midoriya, su mirada conflictiva y el tono menos que agradable, supo de forma inmediata cómo cambiarían las cosas. No encontraba razón para declararlo culpable, porque de hacerlo estaría fallando a las enseñanzas más puras que jugar al héroe traía. Sin embargo, quería creer lo mismo con respecto a su padre. En Hitodoroki, Endeavor, el eterno número 2. Odiaba cada apodo solo por estar ligado al hombre, nadie merecía ayudar a los demás siendo tan cruel hacia su círculo cercano. Siempre creyó que ese factor no cambiaría y vaya cuán equivocado estaba. Por ley ahora él era quien orgullosamente podía llamarse número 1. Frente a cualquier otro determinante, aquel puesto tenía nombre y apellido.
Sí, Endeavor perdió la batalla antes de siquiera saber que existía, un hecho suficiente para enfurecer al hombre menos sensato. Esperó gritos, ataques, fría indiferencia al ámbito familiar que tan roto estaba, pero nada de eso ocurrió. En cambio, una profunda desesperación golpeó al héroe profesional, llevándolo a vivir solo por entrenamiento y trabajo. En un sencillo día, vio atenuarse a la llama del odio y envidia, llevándose consigo años enteros de lágrimas, desesperación y dolor. Deslizó la entrada al gimnasio personal, puro humo y hollina saltaron su nariz, haciéndole saber que algo fue quemado entre tanta práctica insalubre. Frente suyo, arrodillado, con el sudor escurriendo en cada parte del cuerpo y los músculos temblando, Endeavor yacía rendido. Vencido ante el limitante natural del cuerpo, un tope que si fue superado, jamás presenció. Pensó cuidadosamente sus siguientes palabras, en realidad no sabía por qué estaba ahí. Solo encontró la necesidad de expresar algo, sin reconocer de primera mano que era ese algo. Das vergüenza, fue natural, un instinto propio y profundo, enterrado por años en silencio. Apenas la oportunidad nació, se dejó ver. 6 ahora, quedaba escuchar lo que respondería, quizás furioso, quizás no. Para ser alguien capaz de leer a la gente, ahora estaba sin saber lo que tenía de frente. Lo sé, apagado y débil, adjetivos contrarios a la fortaleza vivaz del fuego que caracterizaba al héroe de las llamas. Su cabeza no levantaba posición, encontrando interesante al tatami del suelo. Uno fue novedoso, brindando confianza en sí mismo y permitiéndole continuar el asalto verbal que sentía era correcto efectuar. Tantos años, tanto odio, tanta envidia. Llegaste lejos, lo suficiente para lastimarnos de forma egoísta y despiadada, la frialdad natural trajo un duro contraste frente al torrente emocional que llevaba dentro. Calando de igual o mayor manera a quien necesitaba escuchar cada palabra, todo en son de qué. De nada, no lograste nada, ni siquiera encontraste el puesto que anhelabas. Señaló las paredes, manchadas y agrietadas, resultado propio de la ira descargada entre años de intenso dolor sin sentido. Una representación perfecta de cada Todoroki presente, vivo o no. Mamá está herida a niveles emocionales y psicológicos, presa de un tormento eterno causado por ti. Fuyumi lucha por crear un ambiente familiar sano, poco consciente del anhelo imposible que le hiciste creer. Natsuo, él, no necesito expresar cuánto te odia, Enji levantó cabeza, poca dignidad le quedaba o quizás era demasiado patético, en esta casa, todos y cada uno tenemos algo básico que compartir, las consecuencias de tu repugnante actitud. La lógica regresó tras escupir aquellas palabras, igual de fría que su tono y con mayor peso mental. Por primera vez había sido honesto frente al hombre que declaró odiar múltiples veces, quien lastimó la persona que era hasta hacerlo alguien negativo e insensible. Y contra todo pronóstico, no lo disfrutó. Retrocedió, hasta tocar la pared tras de sí mismo, ninguna emoción fue filtrada, pero dentro la historia declaraba otra cosa. Sin añadir nada empezó a alejarse, no esperaba nada de ello y así sucedió. Pulcro silencio contestó al apagado tono de media tarde, sellando un momento predecible y tardado, cuyo desenlace creció en tamaño por cada año vivido. Si la familia Todoroki tuvo oportunidad de reparación, en esa corta charla se perdió. 14 En esa corta charla se perdió 2 Nota de autor. Hey. Entonces, sí, actualicé a tiempo. Honestamente aquí logré añadir cada perspectiva que deseaba mostrar. El MC junto al segundo portador, All-Might Shoto Todoroki. Además, necesito trabajar con Endeavor, hay muchas interacciones posibles entre él y nuestro protagonista. Lo que a su vez regalará desarrollo del bueno. 12 Es la primera vez que incluía una perspectiva de Shoto, al menos que recuerde. Lo hice siguiendo el mismo patrón que manejaba con Izuku y Shigaraki, haciendo que ambos compartan un desarrollo mutuo al mismo tiempo. 2 De esa forma cada vez que tengan algún cruce estarán con un trasfondo detrás que los vuelve interesantes. Esta historia hace tiempo dejó de centrarse en el protagonista, ahora todos los personajes cuentan como importantes, enriqueciendo el lore y permitiendo que explote cualquier concepto deseado. 18 Trabajar con el segundo es increíble, he decidido por crear una actitud más seria, reservada y simple usando el concepto lógico de la supervivencia. Segundo confía en el protagonista, ve la lógica que busca y reconoce los errores de novato. Un All-Might funge como mentor espiritual y sentimental del MC, dándole valores justos para el mundo donde vive, que no tenía al principio.
Gran Torino retrata todo el apartado realista del muchacho, enseñándole a protegerse y cuidar al resto en el proceso. Pero el segundo es la tercera cara, es quien conoce y acepta la actitud egoísta y hasta cruel que el protagonista tiene frente a personas como Shigaraki, sin ver compasión o deseo de ayuda para él. Así, de esta forma, el protagonista está completo en todo aspecto importante y vital, evitando conflictos irrelevantes para el camino que está siguiendo. Nada mal, ¿verdad? Cuando lo pensé supe que funcionaría, pero no tenía fe en lograrlo adecuadamente. 5. Todo esto se complementa por el One for All, siendo que le di una consciencia propia, algo que ningún otro autor ha hecho hasta el día de hoy. Esa es la idea más original que he tenido y funciona perfecto solo en esta obra, porque yo guié las cosas para encajar de dicho modo. En otro contexto y situación, darle vida al One for All quedaría muy mal, solo tiene sentido cuando tomas lo que hice y el cómo logré tal cosa. En fin, veo lo que quiero lograr con esta historia, a paso lento todo va encajando y aunque tarde otro año o más, sé que valdrá cada segundo invertido en su final. Ya lo dije en su momento, no pararé hasta darle un digno cierre al mejor y seca y hecho en ma. 11. Como sea, no tocaré Wattpad hasta mínimo la próxima semana, tengo exámenes y pasantías, así que traten de que no los mate la espera, jaja. 13. Nos vemos. Esclarecimiento. 8 K 361 215 por Blondie me folló compartir. Observé las calles pasar desde la ventana, monótono en espera de lo que podía ser una situación importante, había repasado distintos escenarios mentalmente solo para no caer desprevenido al nido de ratas que la UA sería pronto. Observé las calles pasar desde la ventana, monótono en espera de lo que podía ser una situación importante, había repasado distintos escenarios mentalmente solo para no caer desprevenido al nido de ratas que la UA sería pronto. 12. Toshinori por su parte conducía ajeno a ello, más concentrado en el camino que otra cosa. Incluso siendo tan ingenuo como dejaba ver, reconocía el razonamiento profundo del hombre, era seguro que portaba diversas hipótesis al porqué de necesitar mi presencia. Si necesitaba ser honesto, admitiría con sencillez lo mucho que subestime la capacidad del mismo. Actuar como despistado no te hace menos pragmático y Olmig lo dejaba bien ejemplificado. Por un momento observé al hombre, rememorando aquel instante donde explotó contra All for One, imponiendo una presencia firme y peligrosa. Jamás pensé en temerle hasta ese día mismo. Hace un buen día, ¿no es así? Hice una doble toma a la pregunta, rompiendo el silencio tranquilo que rodeaba al habitáculo. Toshinori no despejó la vista del camino, pero le redujo el volumen a la radio que servía como ruido de fondo. 9. Tuve que estirar el cuerpo antes de responder, demasiado cómodo frente al asiento de cuero donde sin saber terminé relajado. Un suspiro escapó cuando terminé la acción, eliminando cualquier posibilidad de caer dormido pronto. Sí, el calor no ha golpeado demasiado duro últimamente, bajé un poco la ventanilla, disfrutando de la brisa ligera que ingresaba por ahí. Habían tocado días excelentes para recuperar fuerzas, además, la gente se ve bien. Encontré difícil expresar lo último, buscaba otra palabra, más acorde y menos abstracta. Tenía una expectativa distinta a lo que vería en las calles, pero realmente no distinguía cuál con exactitud. Bien. ¿Por qué la gente no estaría así, joven Midoriya? Sonreí de forma irónica, encontraba la pregunta válida, ya que cargaba la misma incógnita. Si ya sabe, después de Camino Y. Su retiro, pensé que todo estaría, observé de nueva cuenta al exterior, el tranquilo escenario a primera vista, los vehículos de aquí para allá. Nada parecía mal, fuera de su lugar. 4. Le di palabras al pensamiento, quizás no con la exactitud que esperaba mostrar, pero correcto incluso frente a lo ambiguo del mismo. Tampoco quería comprensión por parte de Olmig, si no conseguía entenderlo uno mismo, entonces del resto poco obtendría. Él rió ligeramente, desviando la mirada por un momento hacia mi persona. Levanté una ceja en extrañeza, no dije nada estúpido, solo confuso. Comprendo el sentimiento, respondió tras un momento, regresando a la calle menos de un segundo antes, había cierta emoción en su voz. Ligera, alegre, comprensiva y divertida, esperabas ver cambios grandes e inmediatos, incluso pudiste haber sentido ansiedad, ¿no es así? Correcto, qué curioso. Sí, podría decirse que sí, interesado presté mayor atención, tendría mayores respuestas a lo esperado. Me sentí igual al asumir que era el símbolo de la paz.
Era un héroe nuevo y poderoso frente al mundo, quizás el mayor frente a muchas generaciones anteriores. Encontré aún más interés, comprendí a dónde quería llegar con sus palabras y eso aumentó el valor. Olmig te estaba ofreciendo sabiduría, experiencia práctica y honesta. No conseguiría nada igual en otros medios. Y toda enseñanza deja claro que ese aspecto supera cualquier otro, regalando soluciones a cuestionamientos ni siquiera pensados, ventajas tácticas contra caminos lineales. Todo a merced de la comprensión natural que uno como oyente pueda tener. Esperé revuelos, duda, críticas, e incluso negatividad a la confianza y seguridad completa que podía ofrecer. Jamás sentí mayor miedo al mundo, cosa que empeoró por ser un rival inexistente. El semáforo próximo dio en rojo, cosa que Toshinori aprovechó para golpear de forma ligera mi hombro. Apoyando y tratando de extinguir esas dudas complicadas de expresar. Has generado un cambio, joven Midoriya, ¿no lo parece, pero lo has hecho? Asentí, agradecido de escuchar tanta honestidad con respeto y confianza. Estas cosas, esas actitudes simples del hombre cuya razón se simplifica al mero deseo de ayudar. Pocas veces alguien muestra dichos valores juntos. Podrás verlo de a poco, en saludos, miradas, comentarios. La sociedad se compone por un cúmulo de personas y cada persona reacciona al cambio como puede. Recordé la profanación injusta al lugar que pude llamar hogar de forma corta. Sí, habían diversas reacciones. Utiliza esa concentración para seguir mejorando, obtendrás mayores resultados y así, respuestas acordes. Almacené el consejo, era práctico, se adecuaba al camino que había optado por tomar y no incluía divergencias innecesarias. Esperar algo superior sería soñar lo imposible. Entiendo, y gracias, sus palabras son increíbles. Olmig, sonreí, dejaría comiendo polvo a quienes detestaba la presencia que traería con el pasar del tiempo. Siendo consciente del potencial poco explotado que el One for All regalaba, los límites no presentaban problemas. No debe agradecer, joven, como mentor tengo un deber, y solo deseo cumplirlo. Compartió su propia sonrisa, manteniendo absoluto control en las calles que veníamos recorriendo. Uno de a poco ya se hacía visible la UA. Con todo y puertas de seguridad activadas, las calles cercanas estaban más vacías que de costumbre, facilitando el próximo ingreso. Pude notar a diversos héroes apostados de forma estratégica, caminando bajo patrones selectos para cubrir todo el entorno cercano. Era discreto, logrando no asustar a cualquier civil cercano. Sin embargo, Gran Torino dio grandes lecciones sobre cómo analizar el entorno y quienes lo rodeaban. ¿Protegen la institución, de villanos o algo más? Si tenía conciencia sobre los enemigos burócratas. Entonces, ¿por qué no Nezu? La rata astuta intenta no agitar las aguas ya turbulentas, prevención sobre riesgo, planeación frente a fortalezas físicas. Esa quimera representaba con exactitud la otra senda aledaña al camino propio que llevaba. Buscaba darle cara a cada problema hasta destruirlos, mientras Nezu cubría su espalda tanto como pudiera. Ambos funcionaban y eran respetables, pero evidenciaba cuántas variantes puede escoger uno a la hora de afrontar un momento crítico. Olmig siguió avanzando, pronto la entrada fue olvidada para dar paso al lado contrario del edificio. Empecé a sentir confusión, otra ruta alterna hecha para empleados directos. Y efectivamente, una parte de la muralla se deslizó hacia abajo, permitiendo ingresar sin problemas al lugar. Ahí mismo decidieron instalar el estacionamiento, facilitando los movimientos vehiculares dentro del mismo. Qué práctico, cuando algo estaba bien logrado merecía el halago, como salida de emergencia es perfecta, aunque conociendo a Nezu ya debe tener alternativas en subterráneo. Estiré por completo el cuerpo, viendo a Toshinori detener la camioneta tras estacionar dentro de un discreto garaje. Quise bajar del vehículo, sin embargo, el mismo hombre detuvo dicha acción al sostener mi hombro repentinamente. Extrañado dirigí la mirada hacia él, denotando la contemplación que cubría su rostro, parecía no muy seguro de querer expresar lo deseado. Incluso llegué a pensar que estaba sufriendo algún tipo de infarto. Pero sus siguientes palabras bastaron para cortar cualquier duda latente. Gran Torino me informó sobre la licencia, dicho así, tan breve y cortado, fue realmente sorpresivo. Olvidé cuán poco informado estaba Toshinori con respecto a los sucesos recientes. Era vergonzoso, merecía saber cada cosa desde mi propia boca, de otro modo rompía cualquier confianza que él depositaba. Sabiendo eso relajé el cuerpo, estaría expectante al comentario próximo que soltaría. Si entendía lo ocurrido, entonces le agradecería de corazón.
Si la cosa no llegaba a buen puerto, también comprendería lo dicho, él podía tener posturas distintas y aún así no errar. No le daré una mala mirada, ni discursos negativos. Estoy seguro que Gran Torino ya cubrió esa parte, sonrió de lado, sabiendo con facilidad el cómo su maestro tomaba las cosas. Pero los merezco, ¿verdad? Cuestioné sin titubear, el hombre estaba en todo derecho de hacerlo. E incluso, era el único cuyo derecho superaba al resto. Olmig borró cualquier sonrisa latente, una mueca ocupó dicho lugar. Tristezas mostraba frente al rostro del retirado héroe más grande. Estaba triste, ningún muchacho debía esperar la reprimenda al escuchar una opinión. Joven Midorilla, soy el sujeto que asesinó a All for One. Quien dio un golpe tan devastador y poderoso que traspasó su cabeza, la repentina descripción del hecho fue inaudita, perdí cualquier control natural al oírla. Era extraña cuando alguien como Olmig lo expresaba, ¿estuve bien al hacer eso? ¿Debía apelar a mi posición heroica para dejarlo vivir? O mejor aún, ¿hice lo correcto? 7 No supe responder, quizás porque eran preguntas sin respuesta, quizás porque no sabía en qué agujero entraría al abrir la boca. Quizás, sabía las respuestas, pero respetaba al hombre y no buscaba generarle mayor decepción. Estás preguntándote aquello, dudoso ante lo que consideras es correcto a largo plazo y no podría pedirte menos, sostuvo con firmeza mi hombro, temeroso a cualquier reacción no deseada. Sin embargo, haría todo menos actuar contra suyo, viviste un momento importante para la vida, uno donde nadie puede prestarte ayuda. ¿Pudiste sentir miedo, responder con ira fingida? Perdí el aliento por escasos momentos, atónito, maravillado y sobre cualquier otra emoción, agradecido. Pero elegiste una alternativa lógica, evitando altercados innecesarios y eso, es algo de lo que pocos adultos pueden darse la capacidad de lograr. Su voz fue calmada, acompañada de un sutil orgullo bien ocultado, no voy a imponer conceptos sobre tus decisiones, solo apoyarte, porque soy la persona que te introdujo a este mundo heroico. Puedes contar conmigo, joven Midorilla. No lo olvide. Realmente, Olmig merecía más crédito del que recibía. 4 Inhale y exhale, optimista en gran medida frente a las buenas e inesperadas palabras oídas. Si había obtenido confianza hace no mucho tiempo, entonces ahora estaba cruzando un umbral distinto. Gracias, maestro Toshinori, utilicé el título poco común, a sabiendas de que no volvería a ser enviado. Era la manera honesta con la cual podía expresar cuán profundo fue escuchar tales palabras del hombre. Él entendió lo mismo, soltando mi hombro para de una vez poder abandonar el vehículo. Presencié la sonrisa extendida y completa que ahora llevaba, feliz de ver cómo todo tuvo una correcta resolución. Entonces vamos, joven, los demás ya deben haberse reunido. Asentí a sus palabras, eliminando cualquier emoción palpable que pudiera o no expresar, otra tarea importante entraba en juego. Eran muchas las variables posibles, ninguna menos sencilla que la anterior. Seguí con ligera distancia a Olmig, fungiendo como un guardaespaldas improvisado, cuando lo único que hacía era pensar a fondo. Los internados tendrían gran atención, no dudaba de ello, quizás incluso serían más estrictos. Luego hablarían sobre la presencia arriesgada que presentaba al estudiar en UA. ¿Intentarían alejarme de los medios? ¿Perdería oportunidad de pasantías? No, imposible. La gente haría preguntas, peor aún. La comisión haría preguntas. ¿Ir al extranjero? Olmig hizo eso. Sin embargo, él ya estaba recibido para aquella instancia. 7 Seguir con normalidad. Fingiendo que no tienen al joven símbolo de la paz. Posible, aunque, incómodo, muy incómodo. El eco de nuestros pasos resonaron dentro de la vacía escuela, ofreciendo una imagen apagada y aburrida. La luz natural del mediodía ingresaba gracias a los ventanales gigantes que componían al lugar, era extraño, tanto silencio, tanto vacío. Sin saberlo fui acostumbrado al ruido constante, a escuchar charlas y comentarios por doquier. Cargados de nada menos que poco valor, pero comunes para el alumno promedio. Observé los cursos al pasar, replicando esa imagen previamente detallada. Olmig parecía no sentir nada a lo visto, caminando con normalidad hacia la sala de reuniones donde todos nos esperaban. Aceleré un poco el paso, quedando a la par del hombre, su mirada era tranquila, parecía seguro de lo que fuera a pasar ahí dentro. Consideraba increíble tener esa confianza, o para el caso, ocultar lo que estuviera generándole preocupaciones. Íbamos a la boca del globo, ni siquiera una mueca soltaría.
Ya estamos aquí, él anunció, calmado frente a la puerta de tamaño superior. Algo común de ver en la UA, déjame entrar solo, habrán temas a tratar que no necesitan de tu presencia. Asentí, dándole mayor importancia al hecho de que, sin temor a decirlo, estaba a escasos metros de otro momento crítico según se desarrolle todo. Él accedió, curiosa oscuridad saludó a la mirada rápida y evaluadora que intenté realizar, solo una mesa larga con forma de U pudo mostrarse iluminada. Elevé ambas cejas tras ver aquello, parecía que a cierta rata le gustaban los conceptos dramáticos del cine. Olmig levantó el pulgar antes de cerrar la puerta, cruzando y cerrando consigo una vez ingresó por completo al cuarto. Encontré ansioso el primer minuto, pensando en forma constante lo que podría suceder a continuación. Luego, el aburrimiento obtuvo control, nadie se divertía esperando sin más. Comencé a caminar, yendo de un lugar a otro pero sin abandonar el pasillo. Observé el tranquilo panorama que los grandes ventanales regalaban, era bonito, bastante considerando lo cálido del día. Pronto, el teléfono sonó, Mirio Togata enviaba mensajes como de costumbre. Había obtenido la costumbre de compartir charlas sobre diversos métodos de entrenamientos o rutinas de héroes conocidos. Mirio tenía el conocimiento y la experiencia que pocos podían llegar a ganar frente a tales puntos, puliendo su Kirk solo con dedicación física. En esta ocasión compartía una curiosa pestaña sobre Death Arms, parecía la narración textual del mismo sobre qué puntos importantes encontró definir al usar dones del tipo refuerzo. Le respondí agradecido, aunque dudaba modificar la rutina pulida y práctica propia, no perdía nada dándole una leída rápida. Pensé que la conversación finalizaría ahí mismo, sin embargo, Mirio comentó que necesitaba expresar algo importante, pedía vernos pronto, ya que, desde su punto de vista, era bastante primordial. De nuevo, tenía mucha curiosidad, acepté con rapidez la petición, también quería pedirle ayuda en privado. Solo alguien de los tres grandes sería útil como compañero de entrenamiento. Al final, quedamos en vernos pronto, él mencionó sobre pedir algún campo de entrenamiento y realmente no había nada mejor, ganaría aprendizaje rápido sin mover un dedo. Joven Midorilla, la voz de Olmig cortó el momento, ocasionando que voltee a verlo para saber de la situación. Uno puede aprender mucho leyendo a quien tiene enfrente y buscaba eso mismo, puede entrar. Sus ojos no mostraban preocupación, vergüenza, nada. Estaba tranquilo, quizás al encontrarse frente a su zona de confort, sin villanos, peligros o cualquier otro incidente. ¿Nada malo entonces? Sentí ligera confianza, era perfecto, podría ser yo quien diera la gran sorpresa, que así sea entonces. Sonreí, escondiendo duda con seguridad, comenzaba el principio del cambio, el punto y aparte, la carrera para ascender. Caminé, de forma lenta y metódica, cruzando el umbral para dar pie al oscuro cuarto. Mientras la luz del extenso banco se hacía mayor, también las figuras que lo rodeaban. Olmig cerró la puerta detrás mío, regresando al asiento que por derecho le correspondía. Examiné cada ojo, cada mirada, cada posible expresión dirigida a quien era. Esperé algún murmullo, pero nadie lo hizo. Por último centré la vista en Nezu, denotando el cordial saludo que realizaba con su pequeña pata, sonreía, alegre de una manera muy poco apreciable. Quedé al centro de todos, como si fuera un criminal a punto de ser juzgado, comprendí la táctica, fue inteligente, bastante de hecho. Buscaron que sintiera presión, no dejando lugar a sentimientos confiados y riesgosos. Izuku Midorilla, siempre es un gusto verlo, Nezu fue amable, pero plano, encontraba precario a lo simple del comentario. El gusto es mío, director, bajé ligeramente la cabeza, expresando respeto a quien era el director. Incluso si no sentía eso mismo, igual para todos ustedes. Repetí el saludo, esta vez hacia el resto de héroes profesionales y maestros, algunos asintieron con la cabeza devolviendo el saludo, mientras que otros como Mignig sonrieron de lado. Encuentro seguro y entenderás la razón del por qué te hemos citado aquí, ¿verdad? Respondí de manera afirmativa, innecesario, considerando la naturaleza clara del cuestionamiento, excelente, entonces también comprenderá lo vital que es para nosotros pasar en limpio su situación. Además de, por supuesto, la posición que presenta el instituto frente a ello. De nuevo ascendí, quería escuchar las palabras que utilizaría para expresar lo complejo del panorama. No era estúpido, Nezu debía saber sobre la peligrosa intervención del comité heroico, portaba una posición privilegiada respecto a tales temas. Con su coeficiente superior no debía tomar mucho tiempo el atar cada cabo.
Todos lo catalogan de muchas maneras, pero en resumidas y sencillas palabras, usted es el nuevo número 1. El comentario fue veloz, sin embargo, no podíamos decir lo mismo de su contundencia, no a futuro, ni en el pasado. Lo eres desde el hoy. La gente te está juzgando como el mejor entre los mejores y eso no cambiará, ya no, es muy tarde. 11. Noté las similitudes. Olmig y Gran Torino habían expresado dichos similares, seguros del cómo respondía la sociedad frente a escasos días al hecho. Era interesante el cómo respondía la sociedad a mi persona, obviando detalles claros y eligiendo tomar lo simple del pensamiento. No era un adolescente inexperto, ni prospecto a héroe. Nada. Era el jodido número 1, así de sencillo. 18. Eso no presentaría un problema por sí solo, pero, no estamos frente a tal caso. Dejó de sonreír, mostrando preocupación al apoyar ambas patas sobre la mesa. No necesitaba ver de cerca para saber que estaba haciendo fuerza. La UA se responsabiliza de usted y a su vez, usted debe ofrecer compromiso al instituto. Comprendí, realmente lo hice. En resumidas palabras. Tus acciones repercuten en nosotros. Qué bien los jodí sin intentarlo. 4. Es debido a lo excéntrico del suceso que hemos pensado diversas medidas a tomar para evitar malas experiencias. 2. Escuché, entre atento e incómodo. Ningún profesor añadía comentarios, parecía una secta de mala muerte. La UA va a fungir como su representante legal, acompañándolo y dándole consejos a la hora de hacer o no hacer determinadas acciones. Crucé los brazos, ¿eso tenía sentido? Claro que sí, pero... Disculpe. Esperé, intentando ganar el derecho a interrumpir, cosa que obtuve tras un segundo incómodo. ¿No que todos los alumnos son representados de manera directa por la escuela? Debía ser el caso, de otra forma estaríamos frente a clara negligencia institucional. ¿Cómo un estatuto educativo no representaría al estudiante? Correcto, sin embargo, nosotros cuidamos al alumno cuando las acciones y el propio desarrollo común demuestra la validez del joven. En otro caso, ¿qué sucedería si tuviéramos a un villano encubierto? ¿Le daríamos protección de igual modo? Volvió a sonreír, a sabiendas del terrible mensaje subliminal que estaba dejando caer. Solo su mente retorcida y metódica encontraba divertido el juego verbal. 2. No pude más que abrir ambos ojos, sorprendido, exaltado, y desconfiado. La rata de manera indirecta quería oír las palabras próximas a lo dicho. Creía que, reconocía al infiltrado. Oh, buen juego. Puedo imitarlo. Entiendo, los privilegios, como todo en la vida, tienen un límite. Devolví la sonrisa, idéntica al mismo, él no sería quien iba a divertirse. Por un instante, vi flaquear su sonrisa. Por un instante, superé al tablero y las piezas dentro suyo. Efectivamente, es debido a ello que la UA tomará mayor control y regulación frente al actuar que pueda ofrecerle al mundo. Considérélo, como un hijo único siendo mimado. Retomó rápido el hilo central de la conversación, cruzando las manos para expresar calma al asunto. Esto era necesario de explicarle a usted antes que nadie, debe ser consciente del cambio mejor que cualquier otro. Lo noté correcto, de hecho, era perfecto. Si la UA quería poner un muro para dividir al resto de mi propia persona, pues bienvenido sea. Ellos tenían la función de escudo protector ante la comisión y sus posibles órdenes. Sin embargo, no espere encontrar cambios a nivel de enseñanza o atención. Después de todo, la UA le ofrece lo mejor a cada estudiante de manera uniforme y sin cambios. Nezu comenzó a reír, divertido por la incongruencia de su propia declaración y quizás, emocionado frente al reto nuevo que ahora llevaba. Algunos se movieron incómodos, su jefe no parecía dejar de presentar esas tendencias, maniáticas y peligrosas. Se enorgullecen de mucho, pero en el fondo siguen siendo iguales al resto. Nadie dijo nada, nadie protestó, nadie actuó como héroe. El egoísmo, por pequeño que sea, siempre nos acompañará, incluso si lo ocultamos con grandes actitudes y valores. 4. Era lo que buscaba, cruzar el lado más primitivo y simple del humano como especie. La necesidad de autoprotegerse. Y ellos, estaban cuidando sus espaldas. De todas maneras, no hay mucho por decir, así que pueden retirarse. Nezu paró de reír, ofreciendo la amable orden a los héroes/profesores. Quienes sin chistar tomaron caminos distintos, abandonando el cuarto para dejarlo vacío. Incluso Olmig tomó partido hacia la salida, yéndose a lo que asumí sería su vehículo. Sin embargo, decidí continuar en el cuarto, hasta donde escuché, no mencionó a mi persona en específico, por lo tanto, debía seguir ahí.
Además, necesitaba expresar algo importante. ¿Algo más que necesite saber, director Nezu? Cuestioné con amabilidad y respeto, acercándome a la punta del largo mesón, donde aún sonriendo esperaba la quimera. ¿Cómo ves un internado a corto plazo? Respondió usando otra pregunta, sin dar tiempo a espacios vacíos. Práctico, ágil y eficiente si desea pulir alumnos frente a cortos periodos. ¿Por qué? ¿Temeroso quizás? Devolví la metafórica pelota, comenzando un vaivén entre nosotros. Estaba molesto, mientras que Nezu, uno se divertía explorando nuevas e impredecibles posibilidades. ¿La comisión impone demasiado? Espero no estar dándoles demasiado crédito, golpeó en el punto más fácil, confiado de obtener la mano ganadora. Linda expectativa, hay que cortarla. Yuga Oyama. 21 solté el nombre, con calma, casi de forma casual. Claro, eso sí, la sonrisa depredadora y victoriosa no estuviera presente. Era imposible obtener una contestación mayor, utilicé la carta ganadora. Pero sobre todo, di el primer paso para erradicar a los problemas circundantes. Uno por uno, limpiando pequeños elementos, que separados quizás no hacen mucho. Sin embargo, unidos, presentaban problemas. Vi la confusión, el entendimiento, la negación, el dolor, seguido del sentimiento tan conocido como traición y por último, la cruda decepción. Fue rápido, demasiado para un humano frente a palabras con esa cantidad de peso sobre ellas. Uno mismo cruzaría quién sabe cuántas fronteras psicológicas hasta aceptarlo, pero Nezu. El pragmatismo dominaba su parte emocional, permitiendo que se deslizara de situaciones emocionalmente estresantes. Era perfecto para mandar hombres a morir, sin embargo, esa misma capacidad, servía como talón de Aquiles. En la infinidad de la emocionante arrogancia perdía conceptos, detalles. No concebía al humano del mismo modo que a sí mismo, un detalle minúsculo y aún así, poderoso. Ya veo, bajó la cabeza, rascando una de sus orejas para ocultar la vista, no deseaba mostrar el reflexivo punto donde había caído, ¿desde cuándo lo sabes? Incluso viendo tales actitudes no encontré empatía, la rata fue y me expuso al mundo de forma cobarde. Quizás era estúpido mantener resentimiento por ello, pero lo merecía, ya no jugaría en base a individuos como él. All for One es bastante hablador cuando combate, te sorprendería cuán abierto a la charla es ese hombre, o bueno, era, di media vuelta, comenzando a caminar hacia la salida del cuarto oscuro. Los pasos resonaron ante el silencio forzado, fieles testigo del momento protagonizado. 4 sonará antagónico, incorrecto, de mala persona. Aún así, debía expresarlo, amaba la resolución que todo terminó teniendo, lo sentía correcto. Un justo pago, para una deuda injusta y cobarde. No disfrutaba de la poesía, pero no dudaría en llamar al momento eso mismo. Por si de algo sirve. No le he dicho de esto a nadie, ni siquiera a Toshinori o Gran Torino. Así que, queda en sus manos, honesto director, cerré la puerta. Triunfante, alegre de forma egoísta y mal lograda. Incluso sabiéndolo no podía importar menos, después de fracaso tras fracaso, una victoria sabe excelente. 10 del atardecer comenzaba a ganar protagonismo, iluminando los cálidos y vacíos pasillos de la institución. De nueva cuenta cada paso resonaba. Poderoso. Distinto. Superior. Le gané al genio del tablero, superé su propio juego, utilicé conocimientos que jamás podría haber obtenido incluso previendo cada movimiento. 2. La quimera quería una válvula de seguridad, algo para distraer a los medios. Protegerla a costa de un pequeño precio. La comisión buscaba un chivo, alguien a quien utilizar y explotar para proteger lo único que valoran sobre cualquier otra cosa, el control. Ambos lo tendrían, claro que sí, recibirían la mejor versión de mí mismo. Sin embargo, han obviado el valor más importante respecto a la elaborada ecuación. 1. El factor humano. Ese humano les explotaría en la cara, probablemente, de forma literal. Porque retaron al 9º portador del One for All. Y resaltando lo obvio del hecho, los pasos continuaron resonando. Uno a la vez. 6. Nota de autor. Nota de autor. Hey. Entonces, ¿un mes? Sí, pero, adivina qué autor obtuvo todos los personajes nuevos del 5º aniversario en Dragon Ball Legends. 9. Sí, adivinaste, este buen autor. 20. Bien, aquí busqué poner al día a 2 personajes importantes. Número 1. Toshinori Yagi.
Él necesitaba saber sobre la licencia provisional y por supuesto apoyar al protagonista, es su naturaleza, de otro modo estaría frente a un personaje demasiado ok. Me gusta mucho que apoye al MC, pero no como el segundo portador, crea un paradigma interesante, ya que devuelve al muchacho a tierra, recordándole que tiene apoyo legítimo de su parte. Entonces tienes a Gran Torino, un rotundo no decepcionado, al segundo portador, el hombre quiere ver la caída de todos los malos en tiempo récord como de lugar, y al buen Toshinori, quien varía entre ambos. No está decepcionado, tampoco quiere ver al mundo arder. Es perfecto, de nueva cuenta hay una sincronía entre las tres caras. Sí. No. Su punto medio. El MC tiene tres pilares a quienes tomar como base en cada acción a llevar y sobre todo al crecer. Nuevamente se logra un desarrollo equilibrado de cada aspecto, sin romper al otro ni generar conflictos innecesarios. Cuando las cosas salen bien, todo va bien. Y luego tenemos al segundo personaje, Nezu. A quien recalco, no es un villano, solo profundizó en ese interesante aspecto de soy experimento humano, no los odio, pero claramente tengo diferencias. Así que no, Nezu no es villano final de la obra. Creo que todos sabemos quién tiene ese puesto ganado, ¿verdad? 8 Nezu es una carta trampa, porque me da acceso a muchas situaciones nuevas e interesantes. Mientras que a su vez me salva de muchos dramas innecesarios. Varios de ustedes hace tiempo comentaban que la comisión le daría más problemas que ventajas al protagonista, pero es porque no me dieron tiempo para llegar a este punto, culpen al Dragon Ball Legends por eso, maldito juego todo hermoso. 17 La UA es un escudo súper práctico para reducir consecuencias y obtener ganancias. ¿Uno es un Deus Ex Machina? No, porque el concepto como tal fue planteado hace mucho, después de todo. ¿Por qué creen que Nezu dio tantos detalles en esa entrevista? Y sobre todo, ¿por qué uso como escudo al protagonista? Sí, fue para llegar a esto. Aunque no lo parezca, entre tanto orden tengo grandes jugadas adelantadas. Ahora, ¿qué sigue para el protagonista? Simple, poner al corriente a Inko, quien es otro personaje súper importante atrasado en el tiempo. Necesito darle desarrollo a ella, luego a los tres grandes, porque son muy útiles como puerta a otros escenarios, y prácticamente toda la clase 1A. 4 ¿Hay trabajo que hacer? Sí, mucho. ¿Tengo una vida que llevar? Sí, todavía no puedo bajarle la dificultad. ¿Existe un IAS para automatizar este dilema? Seguro que sí, pero sería de fracasados usarlas. 2 El resultado será a través de mi mano y nada más. Con esto creo y he cerrado todo lo importante por el momento. Ahí fui al estadio para ver a mi querida selección sub-20, específicamente contra Nueva Zelanda, partidazo importa. No, pero subí buenas historias a mi ingeniero. En fin, ahora sí, se me cuidan. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.